que vamos a dar inicio es en el versículo número 9. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos miran a través de Facebook y YouTube también, que nos han hecho el honor de acompañarnos y seguirnos a través de estas redes sociales. Capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, y dice la escritura de la manera siguiente, verso número 9. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder venir otra vez y de poder traer este mensaje, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Reprende al enemigo. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, pero también nuestros oídos, que podamos recibir tu palabra como viene, Señor, y que no pongamos tropiezo o que no seamos nosotros mismos tropiezo para ella, Señor, sino que seamos inteligentes y veamos que eres tú el que nos habla, Señor, que estás intencionadamente, Señor, dirigiéndonos esta palabra para poder nosotros venir a ti. Aunque ya tú has hecho, Señor, lo máximo al entregar a tu Hijo, siempre, Señor, están aquellos que se rehúsan, Señor, aquellos que no quieren oír, aquellos que cierran sus oídos, Padre. Por eso oramos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, guíe, dirija, abra la mente, el corazón, los oídos espirituales, Señor, de aquellos que no te conocen y que vengan, Padre, al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta tarde ya, hermanos, bueno, casi ya falta un minuto, lleva por título: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, hermanos. Han habido, hermanos, en el transcurso de la vida del creyente, interrogantes, especulaciones, quizá de alguna manera también algunas supuestas respuestas o algunos supuestos, hermanos, pensamientos en cuanto al reino de Dios, o qué es el reino de Dios, o cómo se moverá el reino de Dios. Aunque es un tema bastante grande, hermanos, bastante grande, que no voy a poder desarrollarlo en una sola predicación. Voy a ir quizá a lo más esencial, a poder entender y a poder comprender a qué se refería el Señor cuando hablaba o cuando Él decía acerca del reino, o se ha acercado el reino de Dios. Pero quiero comenzar, hermanos, esta tarde ya ahora sí, con una pregunta a manera de introducción que nos va a ir guiando en el desarrollo de esta predicación, hermanos. Y la pregunta es, aunque no vamos a ver la respuesta, o no quiero que ustedes piensen en la respuesta, sino que vean la pregunta y analícenla, ¿verdad? Y en el desarrollo del tema lo vamos a ir descubriendo. Pero la pregunta es, hermanos, igualmente obtendremos la respuesta, valga la redundancia. La pregunta es: ¿qué es el reino de Dios? ¿O dónde está el reino de Dios? Lamentablemente, hermanos, han habido muchas, como les decía, muchas respuestas, muchas preguntas, muchas quizá posibles soluciones o salidas o respuestas a esta pregunta, hermanos. Pero en realidad no se puede llegar a una conclusión concreta, hermanos, solamente de poder leer un pasaje y dar una respuesta a la intemperie o superficial solamente, hermanos. Es necesario ir al origen que es las Escrituras para poder entender y más específicamente, hermanos, al Antiguo Testamento, donde surge llamémosle esta frase, o donde surge, hermanos, este principio acerca del reino de Dios.
Y quiero que me acompañen, por favor, para poder comenzar, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, mejor dicho, hermanos, cómo Dios revela a un hombre que no tenía quizá nada que ver con él, cómo Dios le revela a él los inicios o cómo sería este proceso para nosotros los creyentes, hermanos. Y así vamos a ir comprendiendo lo que Cristo quiso decir, hermanos, cuando Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Es necesario entonces entrar en las Escrituras, hermanos, y ver exactamente. Vamos a ver específicamente la visión del rey Nabucodonosor, hermanos. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, aunque toda la visión está prácticamente en el capítulo 2, empieza introduciendo Daniel en el capítulo 2, en el versículo 1, voy a leer solamente los primeros versículos, la introducción. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues y se presentaron delante de él. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Fíjense que este rey había tenido un sueño y llamó a todos, entre comillas, los sabios o los que podían de alguna manera darle la interpretación de este sueño. Pero nadie pudo en realidad, nadie podía. Nadie estaba capacitado porque esto era algo de Dios. ¿Y porque les decía, hermano? A un hombre que no tenía ninguna relación con él. A un hombre que no tenía, hermano, relación, pero era un rey. Era una máxima autoridad. Entonces, Dios le da este sueño a este hombre, pero él no sabe. Pero entonces él llega y busca al mismo Daniel. Y voy a resumir un poco todo el proceso o el desarrollo de esta visión. Dios envía este mensajero o a Daniel a traerlo y Daniel empieza a mostrar o a escuchar más bien lo que él había visto y dice que este sueño tenía, hermanos, o anunciaba 3 imperios importantes, el babilónico, el macedonio y el imperio romano, pero él no podía entender lo que quería decir este sueño. Entonces es Daniel, hermanos, hasta el versículo 19, si ustedes van leyendo conmigo en el verso 19 del libro de Daniel, dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel el Dios del cielo. O sea, lo que este rey había recibido de parte de Dios, los sabios, los astrólogos, los encantadores, los caldeos no pudieron revelar. Fue hasta que un hombre de Dios, llamado Daniel en este caso, que Dios mismo le muestra el sueño a Daniel, ¿verdad? Y le da la interpretación a Nabucodonosor. En otras palabras, ¿verdad? Y para ir resumiendo, Nabucodonosor recibe una interpretación de que su reino no sería perpetuo. O sea, que no sería para siempre, aunque él creía y pensaba que iba a ser para siempre. Pero aquí en el versículo 44, hermanos, de este capítulo 2, es donde entra lo que es para nosotros el tema con el cual vamos a ir entendiendo. Porque necesitamos ver esta visión y comprenderla para saber qué es el reino de Dios. En el versículo 44 dice, en la parte última de este sueño de Nabucodonosor, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quizá para este momento que Daniel estaba recibiendo esta revelación de este sueño, él no estaba comprendiendo y a lo mejor no tenía entendido al 100% todo lo que quería decir. Pero este versículo 44 es el que nos deja ver a qué se está refiriendo. Veamos otra vez. Verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hermano, una característica que era inamovible o que no se podía quitar, era de que cuando un reino no era tan fuerte,
y había otro reino que era más fuerte, lo sometían al reino inferior. Y ya sea que pagara tributo para que continuara, pero tenía que someterse al rey que era más fuerte, ¿verdad? O simplemente desaparecía y se acababa. Y lo que hacían los reyes era de que destruían a los reyes que se ponían, digamos, en rebelión, que no querían someterse, mataban a los reyes, mataban a la familia, mataban a toda la gente, destruían los cimientos y sobre esos cimientos ya destruidos edificaban ellos su reino. Y quizá ponían a una persona al frente allí de esa área, ¿verdad? Y ellos continuaban, porque ese era el proceso. Pero fíjense lo que dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando, hermanos, no está hablando específicamente o literalmente del tiempo de Nabucodonosor, porque esto es una profecía. En la actualidad, si ustedes se dan cuenta, en la actualidad todavía existen reyes. El rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Mónaco, en Francia el rey también. O sea, hay reyes todavía. Y podemos nosotros aludir a este versículo en la actualidad, en los días de estos reyes. En los días de estos reyes. O sea, cuando todavía hay reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de Dios, hermanos, no habrá quien pueda venir a someterlo. No habrá quien pueda venir a destruirlo. No existirá aquel hombre que se pueda sentir el Superman quizá, o Dios, entre comillas, que quiera venir a destruir este reino, porque este reino está respaldado por Dios mismo, dice, y no será jamás destruido, ni será el reino jamás de otro pueblo. O sea, no será destruido y hay un pueblo específico para este reino. Dice, no será jamás destruido, no será, el reino no será dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, que este reino del que está hablando Dios, o del que está recibiendo la visión de Nabucodonosor, porque fíjense, hermanos, está la visión o el sueño de Nabucodonosor, está presentando en primer lugar al imperio babilónico o al rey de Babilonia, en este caso que era Nabucodonosor. Después al medo-persa, después al griego y el imperio romano. O sea, son reyes que iban a venir. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Alejandro el Grande o Alex the Grey en inglés. Este muchacho, porque era un joven, a los 18 años empezó a gobernar como rey. A los 31 años, él ya tenía todo lo que es la parte norte del continente europeo, perdón, la parte sur del continente europeo, la parte oeste, mejor dicho, del imperio, del continente asiático y la parte norte de África. O sea, él tenía como un círculo ya en lo que era su imperio, que esto sirvió para los propósitos de Dios cuando Jesucristo nació, porque había un solo imperio que gobernaba ya, aunque en ese tiempo ya estaba Roma, el imperio griego había sido destruido, había sido vencido y ahora ya estaba Roma. Si ustedes se recuerdan, en el tiempo que Jesucristo nació, los romanos eran los que estaban al frente, los césares. Entonces todo esto era el propósito de Dios. Un reino vencía y se establecía otro reino y se establecía otro reino. Pero todo era para el propósito de Dios. Pero fíjense, el reino de Dios permanecerá para siempre. Entonces, esto es lo importante de saber, hermanos, qué es el reino. Porque el reino de Dios no es, hermano, que estés en tu mente o que lo tengas en tu corazón o que tú pienses, hermano, que es algo que no va a suceder nunca. Por eso estamos aquí, porque dice la Escritura, hermano, no está diciendo que será algo simbólico. Verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. O sea, este reino que Dios dejará va a tomar dominio de todos los demás reinos. Dice, pero Él permanecerá para siempre. En otras palabras, hermanos, Dios estaba revelando que su reino será un gobierno mundial sobre todas las naciones y sobre toda la tierra. Lo que ningún rey jamás pudo y logrará hacer. Por eso, hermano, los reyes, imagínense, en el caso de Alejandro el Grande, hubo un hombre
¿verdad? Que no entra en estos nombres históricos, como Alejandro el Grande, porque fue el rey de Grecia, ¿verdad? Los Césares en Roma, Nabucodonosor en Babilonia. Pero hubo un rey que estuvo a punto, y esto es a través de la historia, no está en las escrituras, ¿verdad? Es a través de la historia. Este rey se llamaba Aníbal, y le llamaban Aníbal el Grande. Este hombre estuvo a punto, así estuvo, de acabar con el imperio romano. Fue el primer hombre que introdujo elefantes para la batalla. Y cuando él venía con los elefantes, él estuvo aplastando el imperio romano por varios territorios, ¿verdad? Pero el imperio romano era grande y era vasto, y eran estrictamente ordenados, y eso fue lo que los mantuvo en pie, y fue lo que ayudó que no llegara este Aníbal a Roma, a Italia. Porque si él hubiera llegado a Italia, se acaba el imperio romano, y entonces este Aníbal hubiera sido el que estuviera en este momento. Pero como todo esto tiene los planes de Dios, ustedes saben, ahora el reino romano ha dejado de ser un gobierno estatal, o sea, que se maneja en el Estado, pero se ha convertido ahora en un imperio espiritual. Y ustedes dirán, ¿de qué manera? A través de la Iglesia Católica, Apostólica, y dicen ellos, romana. Entonces, han dejado de lado, o el diablo cambió su artimaña para cambiar de un imperio físico, ¿verdad?, a un imperio, entre comillas, espiritual, a través de la Iglesia romana, ¿verdad? Y sigue ganando, pero no puede hacer, aunque está vasto, aunque es grande, aunque está quizá en todas las partes del planeta, hermanos, no puede ser lo que va a ser este reino que Dios está estableciendo, porque dice que su reino permanecerá para siempre y nadie lo podrá dominar. Entonces, este es un pueblo o es un reinado grande. Y fíjense, Zacarías, si pueden ir conmigo a Zacarías capítulo 14, el verso 9. Dios está confirmando esta palabra que le dio a Daniel, lo está confirmando a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 14, el verso 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, permanecerá. No habrá más reyes que él. Uno será él y para siempre, hermano. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. Habrá un solo rey, habrá un solo líder en la tierra, habrá un solo gobernador, el rey de reyes y señor de señores, que su nombre es, nosotros lo sabemos, Jesucristo, nuestro amado Salvador. Entonces, hermano, Apocalipsis capítulo 11, el verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces estamos viendo, hermanos, de que el reino de Dios no es algo espiritual. No es algo que se imaginó la gente, hermano, o en este caso, ¿verdad? Que para nosotros, que pensemos que es algo que es imaginario o simbólico. Es algo literal. Apocalipsis, el verso 15 de capítulo 11 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. No habrá más reyes que solamente Jesús. Y los reyes que estén todavía, digamos, activos en ese tiempo, vendrán a ser de Él. Entonces, cuando Cristo vino, hermano, por primera vez a la tierra, el reino de Dios no estaba establecido. Los judíos, hermanos, tenían esta profecía y ellos pensaban, quizá con esto vamos a entender un poquito la pregunta que le hicieron a él en Hechos 1, 6, 7. Cuando los apóstoles, antes de que el Señor ascendiera, después de la resurrección, le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad, Hechos 1:7.
¿verdad? Pero recibiréis poder cuando... O sea, el Señor cambió totalmente la mentalidad de ellos, porque ellos estaban enfocados en lo terrenal. Pensaban que el reino iba a ser en ese instante. Y no estoy diciendo que no iba a ser físico, sino que no iba a ser en ese instante, en el momento que ellos lo pensaban. Porque ellos creían que Jesucristo era Dios. Ellos creían que Él era el Señor. Entonces ellos pensaban, por las profecías que acabamos de leer, que el reino de Dios comenzaría y que se iba a empezar a establecer. Entonces, cuando vino, hermanos, por primera vez, el reino de Dios, obviamente, hermanos, no había sido establecido. Y los primeros cristianos siguieron esperando quizá esta profecía, hermanos, hasta después de su muerte. Sin embargo, hermanos, esta enseñanza del reino de Dios en algún tiempo continuó, pero poco a poco se fue quedando en el olvido, se fue quedando en el olvido, se fue quedando en el olvido, hasta hacerse quizá una enseñanza antigua y olvidada, porque no era el propósito de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Dios le mostró a Nabucodonosor que su reino sería un reino eterno. un reino, hermanos, para gobernar aquí en la tierra, para gobernar a la humanidad, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿quiénes iban a estar en ese reino? ¿Quién iba a ser el máximo líder? Aunque nosotros lo vemos ahorita y lo sabemos por las escrituras, ¿verdad? Porque lo vimos en Apocalipsis, que es del Señor y de su Cristo. ¿Quiénes más estarán allí en ese reino? Esto es importante para nosotros, hermano. Leímos en Marcos 1:15, la parte segunda, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjense que a Daniel el Señor le dio la revelación, y a Daniel también el Señor le dio para quién va a ser este reino. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7, el verso 18. Dice el verso 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente para siempre. ¿Para quién será? ¿Lo leyeron conmigo? Recibirán el reino los santos del Altísimo. Hermano, nosotros estaremos con el Señor en este reino. Nosotros viviremos con el Señor, estaremos gobernando con Él. Cuando Jesús dijo, hermano, el reino de Dios se ha acercado, Él está, hermano, describiendo aspectos del reino de Dios solamente. Estaba diciendo, hermano, que ahora Él mismo, como representante principal del reino, vendría aquí a la tierra, hermano, para enseñarnos las características de este reino. Como un portavoz principal, hermanos, para enseñarnos, hermano, que este reino está disponible a todo aquel que quiera entrar, siguiendo vamos a decir, los parámetros, siguiendo, hermanos, las reglas que Dios mismo había establecido, hermano. Los futuros reyes y sacerdotes, dice que gobernarán a las naciones y los pueblos humanos con Cristo. Serán aquellas personas que hayan respondido fielmente a sus enseñanzas. Apocalipsis capítulo 5, el verso 10, si van conmigo. Dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, el Señor no solamente nos redime, nos hace reyes y sacerdotes juntamente con Él para, hermano, reinar con Él en la tierra. Y probablemente, hermano, ustedes digan: ¿cómo entro yo a este reino? Porque esto es lo importante. Ya vimos, hermano, cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios está entre vosotros, no está hablando, hermanos, de algo espiritual. Aunque físicamente en ese momento no se estableció el reino, Él está hablando del inicio de su reinado. Está, hermano, para que lo podamos entender, empezando a reclutar a aquellos que vendrían a ser parte de su reino. Si leyeron conmigo, hermanos, en el versículo 15 de Marcos 1, diciendo el Señor Jesús, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermano, la palabra clave que nosotros debemos oír para entender, hermanos, que el reino de Dios está en medio de nosotros, y que es a través, hermano, del Evangelio que nosotros podemos ingresar. Pero vayamos otra vez a donde estábamos.
¿Cómo entro en el reino? 1 Corintios 15, verso 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando el terrenal, el terrenal, también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, verso 50 de 1 Corintios 15. Hermanos, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará corrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos serán transformados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Aunque el reino, hermano, de Dios en este instante, porque les decía que se hizo de una enseñanza y se creyó que se iba a establecer, todo eso se fue perdiendo en el espacio del pasado, de la historia, y se quedó en el olvido, ¿verdad? Para poder nosotros ahora entender de que el reino de Dios, hermano, es un reino que va a ser, entre comillas, físico y va a ser espiritual. ¿Cómo entramos nosotros al reino físico en este momento? Dice la Escritura: carne y sangre no heredarán el reino de Dios, hablando del reino espiritual. Entonces es a través del Evangelio, es a través de la predicación del Evangelio, es a través de creer en las promesas del Evangelio. Por eso leímos el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirte. Paso número 1, creer en sus promesas de su palabra. Paso número 2, para que puedas entrar espiritualmente hablando al reino. Y aunque va a ser un reino literal y físico permanente, hermano, leímos en Daniel, en el capítulo 7, el verso 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, será para nosotros, para aquellos que hemos creído en las promesas del Señor. Pero hermano, importante, hermano, no es para todos. Hermano, sáquense de su mente eso de que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no me va a hacer nada, Dios no me puede castigar, Dios no me puede mandar al infierno, yo puedo vivir mi vida como yo quiera sin hacerle daño a nadie, de todos modos Dios me tiene que perdonar. No, no es así. Tenemos que venir a los pies de Cristo, tenemos que venir al Señor. No podemos, hermano, crearnos nosotros un juicio de la soberanía de Dios en nuestra propia opinión. No podemos nosotros, hermanos, decir Dios no va a hacer esto pensando que es lo que supuestamente tendría que ser, porque no es así. Dios no es injusto, hermano. Dios no es injusto. Él es justo. Uno de sus atributos es ser justo, justicia. Si Él dijo, hermano, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, o dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no va a decir, bueno, me voy a brincar este versículo y voy a especular lo que el hombre o la mujer quiera pensar, y pues de allí me voy a agarrar para que no se sienta mal él o ella. Entonces tendríamos que hacer de lado todas las escrituras. Entonces tendríamos que ignorar todo lo que Dios dijo. Si Dios ha dejado parámetros, hermano, la escritura dice: lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Pero, hermanos, seremos vestidos de inmortalidad. Leemos otra vez 1 Corintios 15,
Dice el primer, verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Aquel que ha venido a Cristo. Y fíjese, hermano, la importancia del nuevo nacimiento. Porque aunque estamos físicamente aquí en la tierra, el nuevo nacimiento, hermano, nos hace parte de ese reino espiritual que aunque todavía no es físico, va a ser físico. Porque es para los santos, dice la Escritura. Entonces, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. El nuevo nacimiento, te es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque ese nuevo nacimiento lo iba a poner en ese lugar. ¿Lo entienden ahora, hermanos? ¿Cómo no es tan simple el hecho de Dios no me va a hacer nada? Dios no. Dios ya dejó los límites. Dios ya dejó establecido cómo. ¿Quieres tú ser parte del reino de Dios? Entonces tienes que obedecer a Dios. Lo mirábamos el viernes, hermano. ¿Cómo es que amamos a Dios? Si obedecemos su palabra y guardamos sus mandamientos. Aquí el Señor está diciendo, hermano, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Esto es un misterio, verso 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque aquellos hermanos que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de ese reino. Y cuando verdaderamente el Señor venga, hermano, a establecer su reino literal, Él nos va a llevar a su presencia. Habrá un espacio, hermano, de 7 años, ¿verdad? Aunque esto es escatología y no voy a tocar el tema, pero solamente para que lo podamos entender. Habrá un espacio de 7 años donde la tribulación y la gran tribulación darán efecto. Nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero con el Señor en el cielo, pero después regresaremos y empezará el milenio, el reinado terrenal, literal, de nuestro Señor Jesucristo y nosotros con Él. Entonces, ¿vamos a entrar al reino de los cielos? Sí podemos entrar. ¿Cómo puedo entrar, hermano? Reconociendo, arrepintiéndome, arrepintiéndote que eres un pecador, reconociendo tu maldad delante de Dios. No digas, yo no soy tan malo. No pienses, yo no hice tantas cosas como para que Dios me castigue. No, piensa, necesito a Dios. Una sola pregunta con la que puedes hacerte un análisis. ¿Alguna vez has robado? Y de allí, hermano, yo creo que todos en la religión popular nos aprendimos los 10 mandamientos. Y no estoy hablando ahorita de las escrituras, pero aprendimos los 10 mandamientos. Uno quebrado, quebrantas toda la ley. Quebrantar la ley te hace reo de condenación. Y si eres condenado, tienes que ser sentenciado. Tienes que pagar esa condena. Perdón, si eres sentenciado, eres condenado y tienes que pagar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estamos perdidos. Jesucristo viene y interviene por nosotros a través de la predicación del Evangelio, para que entiendas que hay una manera de salir de esa situación, para que entiendas que hay un modo de poder librarte de la condenación del mundo, y que vengas a Jesucristo y seas trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad del Hijo de Dios. Es allí, hermano, donde está la diferencia. No es físico ahorita, es espiritual, pero va a ser físico en un momento. El reino de Dios se ha acercado. Jesucristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros, hermano, porque Él mismo estuvo caminando con nosotros. Estoy especulando en los tiempos que el Señor estuvo vivo aquí en la tierra. Ahora Él camina con nosotros a través de la predicación de tantos hombres y mujeres de Dios que por años, siglos, hermanos, décadas han estado ellos anunciando que Jesucristo viene y que Él es el único medio para poder llegar a su presencia, hermanos. Dice el verso 53 de 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Porque este reino, fíjense, hermano, tú no puedes entrar a un reino que va a ser permanente siendo mortal. Tú no vas a llegar, hermano, a un reino para los santos siendo un pecador. Tú no vas a poder caminar, hermano, en el reino de justicia siendo injusto. Entonces, para eso está Jesucristo. Para eso está el reino de Dios. Para eso Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Vayan conmigo nuevamente a Marcos capítulo 1.
El verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. La profecía de Daniel, cuando el Señor le mostró a Nabucodonosor los reinos y los reyes y todos los que iban a ser destruidos, como uno tras otro iban a empezar a tomar posición sobre el otro, y después la estatua que el mismo Daniel le explicó a Nabucodonosor, el último reinado que iba a permanecer para siempre es el reino de Jesucristo. Hermano, pero cuando Él vino a la tierra, su reino no iba a ser establecido. Empezaba a través de la predicación del evangelio. El mismo, hermano, fíjense, el mismo Juan decía, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor les decía a la gente que venía de él, arrepiéntate, arrepiéntete. Un hombre le dijo, ¿crees en Dios? Y él le dijo, ¿quién es Señor para que yo crea? Él no se puso a pensar, bueno, no sé, déjame ver, a lo mejor. No. Este hombre dijo, ¿quién es Señor para que yo crea? El ciego. ¿Por qué? Porque él no lo había visto físicamente, pero el reino de Dios se le había acercado a él. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando alguien te habla del evangelio, cuando alguien te está predicando del evangelio, cuando alguien te está hablando de Jesucristo, el reino de Dios se está acercando a ti. Dios quiere que tú vengas a su reino. Dios quiere que tú conozcas este reino. Dios quiere que seas parte de este reino. Nosotros pudiéramos pensar, hermano, no, es que yo tengo aquí muchas cosas, tengo muchas posesiones. Hermano, nuestra ciudadanía no es aquí, dice Efesios capítulo 3, verso 20. No es aquí. Perdón, Filipenses. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20. No es terrenal, es celestial. Todo lo que tú puedas obtener aquí en esta tierra, aquí se va a quedar. Nada, hermano, por más valioso que tú lo tengas guardado debajo del colchón, que estés ahorrando todo el dinero del mundo, hermano, que estés guardando joyas, que, hermano, todo lo que tú te puedas imaginar de valor, hermano, nada se va a ir, todo se va a quedar. Cuando aquel hombre le dijo al Señor, Señor, todos los mandamientos he cumplido, ¿qué más necesito para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, qué bueno que has hecho todo esto. Simplemente vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Véndelo todo y ven y sígueme. ¿Y qué dice la Escritura? Que este hombre se entristeció. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en sus posesiones. No dejes que tus posesiones estén arriba del Señor. Y con eso no te estoy diciendo, ve y vende todo. Simplemente que no sea más que Jesucristo. Simplemente que todo lo que tú tienes no sea más que el Señor. Que, hermano, no pongas al Señor después de voy a trabajar. Bueno, si me queda tiempo voy a la iglesia. Si puedo, me conecto a Zoom. Si me da tiempo, voy a ver. No, hermano, el Señor es primero sobre todo y sobre todos. Nosotros no vamos a poder entender, hermano, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros si nosotros permanecemos en esta corrupción. El Señor te habla a través de la predicación y Él quiere que tú vengas a su reino. Y te lo dije hace rato, cuando alguien te habla de Jesucristo o te predican, hermano, acerca de Él, hermano, literalmente el reino de Dios se está acercando a ti. No hay otro medio. El Señor dijo, hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué, hermano? Porque Él de su reino tuvo que bajar a la tierra para poder caminar entre nosotros y nosotros poder entender que Él era el único medio. No existe transporte en la tierra que te lleve al cielo. No existe ningún medio, ninguna máquina que te pueda llevar a la presencia del Señor. Nuestra ciudadanía, hermano, no es terrenal, es celestial. Para aquellos que hemos entendido, el reino de Dios se ha acercado a ti. Este es el momento, este es el punto crucial donde tú tomarás la decisión. Si sigues en tu vida como la llevas, o escuchas la voz de Dios y escuchas que el reino de Dios se está acercando a ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor? ¿Quieres oír que Él te está hablando y te está invitando a ser parte de su reino?
Si quieres hacerlo, ora conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Señor Jesús, en esta hora, Señor, he entendido que este reino, aunque en su momento será literal, físico. Hoy entiendo que este reino, Señor, también es parte espiritual. Y que para ser yo parte de este reino, o para permanecer, Señor, en tu reino, tengo que guardar mi vida. No puedo vivir en corrupción, no puedo vivir en pecado, no puedo vivir, Señor, injustamente. Hoy entiendo, Señor, que es a través de Jesucristo, porque Él dejó su trono para bajar aquí en medio de nosotros, para morir peor que nosotros y que nosotros pudiéramos tener una oportunidad, porque Él estaba enseñando las características de su reino. Hoy lo entiendo, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy una pecadora, reconozco que te he fallado, reconozco que te he mentido, Dios. Reconozco que no soy nada sin ti, Señor. No puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo has hecho tú, Dios. Hoy me acerco a ti, Señor, porque tú viniste a mí. Hoy me acerco a ti, Señor, porque tú tuviste el corazón tan grande para venir a mí primero, Señor, porque si no yo hubiera seguido perdido o perdida en mis pecados y en mi maldad, Señor. Gracias, Señor, por venir a mí. Porque aunque no te veía y aunque no te veo físicamente ahora, entiendo, Señor, que esto no es un estilo de vida, Señor. Hoy entiendo, Señor, que ser un creyente, Señor amado, es un motivo, es mi razón de vivir. Hoy entiendo, Señor, que necesito ser perdonado para poder entrar, arrepentirme, Señor, para poder entrar a tu reino, Dios. Hay una promesa para los santos y yo quiero ser parte de esa promesa, Señor. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y como mi único Salvador, como mi único Dios. Me aparto de la idolatría, me aparto, Señor, de la hechicería, me aparto de la brujería, Señor. Me aparto de todo aquello que te ofendía, Padre. Me aparto por haber blasfemado tu nombre, Señor. Te pido perdón por tantas mentiras, Señor. Te pido perdón por una vida incorrecta, Señor. Te pido perdón por ser, Señor, mentiroso o mentirosa. Te pido perdón, Señor, por no amarte como tendría que haberte amado. Te pido perdón, Señor, por no ser santo como tú quieres que yo sea santo o santa. Pero ahora comienzo una nueva vida, Señor. Hoy entiendo que mi ciudadanía no es terrenal, aunque yo estoy aquí en lo físico, Señor, pero mi futuro no está aquí. Aunque el mundo se acabare, Señor, aunque todo terminare, Señor, yo estoy seguro en tus manos, yo estoy segura en tus manos. Gracias, Dios. Hoy siento, Señor amado, la confianza que solamente tú puedes dar. El reino de Dios se ha acercado a mí, Señor, y yo no lo voy a rechazar. El reino de Dios se ha acercado a mí y yo no voy a rechazarlo, Jesús. Gracias, Cristo, por tu amor y tu bondad. Ayúdame a vivir una vida santa, una vida pegada a ti, Señor, en tu palabra. Y a vivir como tú quieres que yo viva para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.